Vamos a continuar con nuestra serie, Una iglesia que sabe dar. ¿Hemos aprendido? Amén, ¿verdad? Ya hemos aprendido bastante. Ya vamos al tema número 14, por la misericordia de Dios. Y este es un tema, se podría decir, como le llaman mucho, de kindergarten, ¿verdad? Porque todo cristiano sabe que debe, ¿qué? Perdonar. ¿Cierto o falso? ¿Verdad que sí? Este es el tema de hoy. Una iglesia que sabe dar, da el perdón. Siempre perdona. Vayamos a la palabra de Dios, a Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. El apóstol Pablo hablando, animando a la iglesia a ser una iglesia que dé perdón. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, escuche, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Oremos. Padre Santo, bendito sea tu nombre, Señor. Grande y poderoso eres tú, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres misericordioso. Aquí estamos una vez más delante de ti, Señor, donde ya hemos dejado por fuera todas nuestras preocupaciones y venimos a aprender de ti, Señor. Yo oro, Señor, por la ayuda de tu Espíritu Santo, por tu denuedo, Padre, porque seas tú ayudándome a predicar tu palabra, Señor, y a compartir este tema, Señor. También oro por los corazones de mis amados hermanos, Señor, que usted obre en ellos y lo prepare como una buena tierra, Señor, donde será sembrada tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y decimos, amén. Les contaré una historia a manera de introducción. Es una historia de perdón. Cuenta una persona que él viajaba mucho y viajaba mucho en tren, y que cada vez que iba a él a un viaje, siempre la persona que estaba enfrente le contaba una increíble historia. Y él dice que un día un señor mayor que estaba sentado frente a él le preguntó cuál era el motivo de su turbación. El joven comenzó a relatarle su historia y dice el joven, en mi adolescencia no reparé en los consejos de mi madre, o sea, no hice caso, y en una de mis andanzas maté a una persona. Fui juzgado y condenado a 10 años de prisión. Cumplí la sentencia en una cárcel lejos de mi casa. Nadie me visitó, ni me escribió durante ese tiempo, y todas las cartas que envié nunca tuvieron respuesta. Unos meses atrás, cuando supe que me iban a liberar, le escribí a mi madre una carta pidiéndole perdón por no haber tenido en cuenta sus consejos, y le comuniqué que en pocos meses saldría en libertad, que deseaba regresar a casa. Además, quería saber si ella me perdonaría. Continuó diciendo, no sé si me estarás esperando, pero si lo vas a hacer, te pido que me des una señal. Le pedí una señal a la madre y le dice, ¿te acuerdas del naranjo que está en la estación de trenes? Si me has perdonado y aceptas que regrese a casa, pon una cinta amarilla en ese árbol. Cuando esté llegando, si la veo, me bajaré. De lo contrario, seguiré de largo. Bien preocupado este joven, porque no sabía si su madre lo perdonaría. Cuenta que mientras tanto el tren se acercaba a la estación en la que debería de bajar, el joven con mucho temor le pidió a su compañero de viaje que mirara por él. Mientras él se tapaba el rostro, se iban acercando a ese naranjo. El tren comenzó a disminuir su marcha cuando de repente el señor que estaba mirando por la ventanilla gritó lleno de alegría, ¡mira! ¡Mira! Alzando los ojos surcados por las lágrimas. El joven no podía creer lo que estaba viendo. Contempló el espectáculo más hermoso que podían ver sus ojos. El naranjo no tenía una cinta amarilla, tenía cientos, y no solo eso, todos los árboles del pueblo estaban colmados de cintas amarillas. Es decir, no solo su madre, sino sus amigos y conocidos le querían demostrar que lo habían perdonado. Cientos de personas le dieron una cariñosa bienvenida. Desgraciadamente esto solo es una historia,
nosotros como iglesia que sabe dar, debemos dar el perdón también. Así es como debemos de vivir. Hoy vamos a estar aprendiendo que una iglesia que sabe perdonar busca las cosas del cielo, no las de la tierra, porque en ella encuentra la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que nos perdonemos. También vamos a estar viendo que una iglesia que perdona hace morir lo terrenal, todo lo que le contamina, y que para poder perdonar es necesario vestirse para perdonar, vestirse de perdón. Yo oro al Señor, hermanos, que su Espíritu me guíe y que en ustedes prepare sus corazones para entender que como cristianos debemos perdonar siempre. ¿Recuerdan cuando Pedro le preguntó al Señor cuánto? Siempre, sin importar quién fue el que te ofendió, ni lo grande de la ofensa. Amén. Vamos a empezar. Una iglesia que sabe perdonar busca las cosas del cielo. Buscar las cosas del cielo. ¿Acaso debemos de buscar a los ángeles del cielo? Estar mirando ahí con telescopio a los querubines, a las estrellas, a las nubes, a las galaxias que se encuentran en el cielo. ¿Eso es lo que debemos de buscar? Obviamente no. Sino que es una manera de vivir, es un estilo de vida. Como somos ciudadanos del cielo, nosotros debemos de buscar las cosas, las reglas del cielo. Amén. Colosenses 3, del 1 al 4, vamos a leer. Colosenses 3, del 1 al 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si habéis resucitado, sin duda un requisito para ser una iglesia que perdone, es necesario ser resucitado en Cristo Jesús. ¿Qué es eso de ser resucitados si seguimos vivos y no estamos muertos, verdad? Y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos lo explica un poco mejor. Él mismo ahí como que ya lo amplía un poco. Vayamos a Romanos 8:10, veamos qué nos dice ahí. ¿Qué es ser resucitado con Cristo? Dice: pero si Cristo está en vosotros, Cristo está en vosotros, hermano, está en ustedes, amén, está en mí también. Entonces dice que el cuerpo en verdad está muerto a causa de pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, que nuestro cuerpo, este que tenemos, está contaminado por el pecado, mas nosotros viviremos por causa de la justicia. ¿Y qué justicia? Mire, la versión lenguaje sencillo traduce esta frase que dice en la última parte del verso 8-10 de Romanos, que dice a causa de la justicia, lo dice así, mire. Me perdió. Ahí va. Dice así: como porque Dios los ha declarado inocente. Es decir, que si nosotros, si Cristo está en nosotros, estamos declarados inocentes. Eso es estar con Cristo. Eso es estar resucitado con Cristo. Cuando somos perdonados, cuando somos llenos de su amor, de su misericordia. Es decir, nuestro cuerpo contaminado por el pecado, pero nosotros estamos en Cristo, somos resucitados por Él. Y ahora, ya que creemos que somos justificados porque sabemos que un día Dios bajó del cielo, tomó forma de hombre, ¿verdad? Jesús vino a morir por cada uno de nosotros porque estábamos corrompidos, porque lo que hablábamos, lo que decíamos, lo que hacíamos eran malos, era ofensa a Dios, estábamos en contra de Dios. Pero Él, al morir en la cruz,
Allí se formó nuestra redención, nuestra salvación. Y cuando nosotros creemos en Él, volvemos a vivir en Cristo Jesús. Gracias por esa paz. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, el Espíritu de Dios, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mire, si bien nuestro cuerpo, aquí está hablando el que está lleno de pecado, ¿verdad? Que se va a deshacer, pero un día llegará que tengamos un cuerpo perfecto como el de Cristo, glorificado. De eso habla. Pero también podemos entender, hermanos, que nosotros debemos mantener nuestro cuerpo vivo en este mundo, porque somos justificados por Dios y debemos de vivir como Dios manda. Debemos de buscar las cosas de arriba para que este cuerpo corrompido no viva más en pecado. Amén. Y un pecado del cual vivimos todos, la verdad, es no perdonamos. La mayoría de las veces perdonamos rápido porque sabemos de hacer, que es lo que tenemos que hacer, mas no lo sentimos. Eso, así estamos nosotros, así es nuestro cuerpo, así es nuestra carne. Pero para que eso se vaya acabando, debemos de buscar las cosas de arriba. Ahora sí vamos a ver qué son las cosas de arriba. Ya nos dimos cuenta que no son los cielos, ¿verdad? Ni el ovni que va pasando por ahí, ¿verdad? No. Claramente, si nos ponemos a escudriñar las Santas Escrituras, indagamos, miramos, estudiamos, encontraremos que las cosas de arriba son aquellas las cuales nuestro Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Tan importante fueron esas series de predicaciones de nuestro Señor. Lo que Él enseñó ahí, nos enseñó cómo un ciudadano del reino debe de vivir. Cómo es que las reglas de allá arriba se deben de aplicar también aquí. Amén. Jesús enseña algo nuevo a sus discípulos. Les da una nueva identidad y con ello una nueva y grande responsabilidad. Eso enseñó en el Sermón del Monte. Les enseña cómo es que debemos de vivir buscando las cosas de arriba y cuál es el efecto que causa en los demás cuando realmente lo aplicamos, cuando vivimos buscando las cosas de arriba. Y lo dijo en Mateo 5, 13 y 14 al 16, conocidísimo por todos nosotros, ¿verdad? Pero a lo mejor no aplicado. Mateo 5, del 13 al 16. Estas son las cosas de arriba, hermanos. Las palabras de Jesús son las cosas de arriba, del cielo, donde Él está. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros, o sea, cada uno de nosotros, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que una cosa de arriba, una actitud, es que ser sal y luz. Dos cosas tan importantes y esenciales para la vida humana y para darle sabor. Sin sal un alimento es insípido, no da un buen sabor. ¿Se imagina unos mariscos de ahí que no sepan saladitos? Pues son del canal, dice uno, no, porque no tienen salecita del mar. Qué malo, ¿verdad? Bueno, en exceso la sal también es mala, ¿verdad? Igual, cuando la frutita, siempre que la compramos, mi niña, échale chilito, papá, me dice, porque ese chilito lleva sal y sabe delicioso. Es cierto, esa es la función de la sal. Da alegría, causa sabor, satisfacción. De la misma manera, un cristiano que busca las cosas de arriba debe causar esa satisfacción en cada una de las personas. Se debe de quedar con un buen sabor de lo que tú haces, de cómo vives.
Y eso es buscar las cosas de arriba. Y sabe que también el ser sal significa perdonar. También. Bueno, la luz. ¿Qué es la luz? Sin la luz no hiciéramos nada, viviéramos en tinieblas, no caminaríamos, no viéramos. Pero cuando nos enciende la luz, miramos. La otra vez hicimos una actividad, una dinámica con los jóvenes, hablamos sobre esto, apagamos las luces y le dijimos a un joven que prendiera la luz. Y cuando ¡pum!, prendió su luz de su celular, todos voltearon hacia él, hacia ella, porque los alumbró su luz. Fue muy importante porque nos dio lucidez en ese momento. De la misma manera, nuestras buenas obras deben de ser luz para las personas. Y una buena obra es el perdón, hermanos. Perdonar de corazón, realmente. Eso es buscar las cosas de arriba, ser sal, ser luz ante los demás. Y obviamente que nuestras acciones glorifiquen al único que tiene que ser glorificado, al Dios Todopoderoso que está en el cielo, a nuestro Señor Jesucristo. Debemos demostrar el carácter de Jesús, que es el de perdón. Jesús, hermanos, pasamos por situaciones a veces donde las actitudes de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros patrones, de nuestro esposo, de nuestra esposa, que nos ofenden, que nos hacen sentir muy mal. Y eso nos molesta, ¿verdad? En lo natural, es decir, no hacemos algo malo a lo mejor, pero nos molesta y nos enoja tanto que en la carne causa enojo y en ese momento dejamos de hablar a nuestros hijos o le dejamos de hablar a nuestra esposa porque estamos molestos porque nos ofendió, ¿verdad? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Hago como que no la miro, ¿verdad? Así nos pasa a veces cuando nos ofenden. Es la reacción de la carne y esa es la reacción de la gente natural, enojo, ¿verdad? Y ya corta relación, causa división. Mas nuestro Señor Jesús en el mismo Sermón del Monte enseñó algo nuevo a sus discípulos, que son las cosas de arriba. ¿Cómo es que debe vivir una persona que busca las cosas de arriba? En referente en cuando te ofenden y te enojas. Él dice esto, Mateo 5:22. Así que para los enojones, ¿no hay enojones aquí? Amén. Mire lo que dice. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Wow, tremenda cosa. Es decir, nos peleamos con alguien, con nuestro hermano, o ya póngale usted ahí con quien se haya peleado, y esa ofensa en nosotros causa enojo. Y después, ¿qué? Lo mostramos con nuestros labios. ¿Recuerda lo que hablamos la semana pasada? Que sale lo que tenemos de la boca. Enojo porque nos ofendieron. Empezamos a hablar mal, empezamos a crear división, empezamos a contar lo que nos hizo y se empieza a murmurar todo, ¿verdad? Y ahí empezamos a meter cizaña y somos cristianos. Pero Jesús enseña esto, que no se debe de ser. ¿Por qué? Porque alguien será expuesto al fuego del infierno. Señalar y aclarar que un hijo de Dios no visitará el infierno, ¿verdad? Mas sin embargo, lo dice nuestro Señor para que entendamos que esa actitud, la actitud es lo que ataca al Señor, es la merecedora al infierno. Porque así viven las personas sin Dios, con esa mala actitud, hablando mal de todos.
Nosotros a veces tenemos esa actitud, pero no debe de ser así. Debemos de perdonar en vez de enojarnos, en vez de hablar más, en vez de maldecir. Debemos perdonar. Y a veces nosotros somos servidores o nos creemos santos o que no fallamos en la ofrenda. Y el Señor dice esto en Mateo 5:23. Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti o tú contra él. El 24 dice: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué debemos de hacer primero? Reconciliarnos en vez de estar ahí de habladores o de que nos las damos de muy buenos y que servimos en la iglesia, o de que predicamos en las calles, o de que hablamos a las personas de Cristo, a nuestra familia, pero somos unos pillines por dentro y nos enojamos y causamos división con nuestros labios. Entonces el Señor nos dice: reconcíliense primero antes de hacer mi obra. No puedes tener tu corazón amargura y deseo por servir a Dios. Reconcíliate, perdona. Fíjese que la palabra del original, reconciliar, tiene la idea de restaurar la relación con alguien en donde hubo mutua hostilidad, mutua ofensa. Es decir, que los dos tuvieron culpa. Se tienen que reconciliar. Y para que haya una reconciliación, ¿qué debe de haber primero? Le pongo 10 el que me conteste. ¿Qué debe de haber primero? Perdón. Perdonar. Póngale 10 al hermano. Perdonar para poderte reconciliar. Esa es buscar las cosas de arriba. Eso es caminar como un ciudadano del cielo. No pertenecemos a este mundo. Perdonar. No, pues que mi marido siempre me deja la ropa tirada, hermano, siempre igual. Perdona. Pues que mi esposa ahí no se levanta el lonche, ¿verdad? Pero perdona, hermano. Ya le he dicho tantas cosas a mis hijos, pero no hacen caso, no quieren venir. Perdona. Reconcíliate con tu hijo, reconcíliate con tu esposa, reconcíliate con tu esposo y no andes hablando por todas partes. Eso es la actitud que debemos de tener como ciudadanos del cielo y que buscamos las cosas de arriba. Y con esto, aprendemos. Así que una iglesia que sabe dar, sabe perdonar, porque busca las cosas de arriba. ¿Y sabe qué pasa cuando la iglesia busca las cosas de arriba? Hace morir lo terrenal. Y con eso vamos a nuestro siguiente punto. Una iglesia que perdona hace morir lo terrenal. No es de que si quiere, es de que lo hace, lo somete, lo obliga. ¿Qué es lo terrenal? Pues son todos esos deseos, esos pecados, esas actitudes de las cuales se supone que nosotros, como cristianos que perdonamos, como una iglesia que sabe perdonar, como una iglesia que buscamos las cosas de arriba, ya no practicamos. Colosenses 3, 5 al 7. Colosenses 3, 5 al 7. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahí le va lo que considera terrenal: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El 7 dice: las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Ya no me voy a enfocar mucho en hablar de estas cosas, porque creo que la semana pasada ya hablamos bastante sobre los deseos sexuales que debemos evitar. Nuestros cuerpos, la maldad, el deseo, la fornicación, la impureza,
Es algo que desentona en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios que busca las cosas de arriba. Todos esos pecados eran considerados malos. Y la fornicación, la idolatría, todas esas cosas eran algo que dejaban en evidencia a las personas que las practicaban. Porque cuando iban a adorar a ídolos, de esa manera adoraban sexualmente, ¿verdad? La avaricia, todo eso era una manera que tú mirabas a la persona y sabías que andaba en ese pecado. Pero Pablo, además de eso, también enseñó otras cosas que debemos de hacer morir, que debemos dejar, algo nuevo, que a lo mejor la iglesia no conocía. Y sea que también deberían de hacer morir también algunas actitudes que tal vez ellos no consideraban malas, como el enojo, ¿verdad? En sí el enojo no es malo, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿qué pasa? La frase hacer morir de Colosenses 3:5 significa sacar el mal de sus vidas cristianas. Por eso, también Pablo anima a dejar las siguientes actitudes. No solamente la impureza, la fornicación y eso. Dice en el 8, Colosenses 3:8. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también todas estas cosas. Dice, pero ahora dejad también, porque en teoría lo pasado, ya, pasado, ¿verdad? Ya lo habían dejado. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Escuche: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Oye, Pablo, si solamente son palabras, no voy y golpeo a un hermano, no voy y fornico, no voy y tengo relaciones ilícitas. No, Pablo, son palabras, son hacerlas morir, porque Pablo sabía que esas provenían del corazón, las tenían guardadas. Hacer morir la ira y el enojo, hermanos, que son detonadores para cometer muchos pecados. Uno de ellos, no perdonar. ¿Sabe que la ira y el enojo son sentimientos que no solo son los sentimientos principales, culpables, que producen en nosotros el no perdonar? La ira y el enojo. Una persona que vive con resentimiento por algo que le hicieron, siempre vive enojada. Una persona que no perdona, se llena muy fácilmente de ira porque le hacen algo y ahí lo tiene guardado y siempre está enojado y así vive, porque no perdona, porque vive en ira. Y la Biblia habla un claro ejemplo de una persona que ya le hemos estado viendo, una persona que con resentimiento, con enojo, fue y tuvo que ir a predicar para arrepentimiento. ¿Se acuerdan de Jonás? Vayamos a ver el ejemplo. Jonás 4:1. Este era un servidor de Dios, era un profeta, era uno de los considerados hombres de Dios. Y su trabajo era llevar la palabra de Dios. Pero vamos a ver qué pasó. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque lo habían mandado ¿a dónde? A predicar a Nínive, ¿verdad? A esa ciudad que tanto mal les había hecho. Mire, enojado dice en el 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía sentado aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver que
hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Enojado Jonás, porque iban a perdonar a alguien. Bien enojado. ¿Ven lo que causa el enojo? No solamente no nos hace no perdonar, sino enojarnos con los que en sí perdonan. Tremendo, ¿verdad? Tal vez, no sé, yo recuerdo en la iglesia pasada donde fui, pues sí, había personas que no eran muy buenas, ¿verdad? Un pastor, de ahí no. Yo doy gracias por su vida, aprendí de él, pero también tiene unas actitudes raras, en las cuales en algunos nos ofendieron. No les voy a contar para que no tiene caso. Nos ofendieron a un grupito de hermanos. Total, que salimos de esa iglesia. Algunos salieron resentidos. Y hasta la fecha no sé si hayan perdonado a esa persona. Pero yo sí perdoné. Yo sí perdoné lo que me hicieron. Y en una ocasión, mire lo que es Dios. Me hizo encontrar una persona de las que me habían ofendido de aquella iglesia. Me la hice encontrar en un mercado. Me lo topé de frente. Me regresé otra vez. A la tercera vez entendí. A ver, Malaquías, Jonás. Tuve que decirle, ¿sabes qué? Perdóname. Yo pedí perdón. Yo ya había perdonado lo que me hicieron en ofensa a mí, pero yo pedí perdón. Entendí. Pedí perdón también. Decir, nosotros debemos de perdonar como Dios perdonó. Y no nos debemos de enojar como Jonás se enoja. Cuando vemos que un hermanito que ande por allá en el mundo, ¿verdad? Y que luego venga y lo miramos sirviendo, después de un tiempo obviamente, y nos enojemos y no queremos que sirva. Y entran celos porque pues ahí está sirviendo, ¿verdad? Y vivimos amargados como Jonás. Cuidado. Por eso debemos de echar fuera la ira y el enojo. De hecho es una obra de la carne, ¿sabía usted? Y todas las obras de la carne tienen la facilidad de ponerse como un bicho, como las películas que miran que se mete algo que controla la mente y mueve el cuerpo. Eso hace la obra de la carne en nosotros. Y si usted está lleno de enojo en su corazón, lo va a dominar. Lo va a dominar. Y no va a perdonar al esposo, no va a perdonar a la esposa, no me va a perdonar a mí. ¿Ah? También dice que hagamos morir la malicia. ¿Qué es malicia? La palabra malicia del original se refiere a la maldad propia, a ser malo, pero muy malo. Es decir, que debemos hacer morir la maldad que hay en nosotros para poder ser así una iglesia que perdona al prójimo. Toda tu malicia, todos tus malos pensamientos, hacerlos por un lado. Ojalá y caiga un rayo del cielo y le caiga a ese hermano que me ofendió. Ojalá a mi hija porque no me hizo caso. Eso es malicia. Debemos de hacer por un lado todo eso, dice la palabra de Dios. Eso es hacer morir lo terrenal. Y una iglesia que sabe perdonar, hace morir todas esas cosas. Alguien dijo esto sobre la malicia. Dice que la malicia se refiere a la intención encubierta, generalmente con una connotación negativa, con la que se hace o se dice algo, a menudo con el objetivo de dañar a otros o obtener una ventaja a expensas de ellos. Es una forma de comportamiento que puede ser tanto activa, es decir, causar directamente, como pasiva, beneficiarse de la situación. Mire, unos puntos de la malicia. La malicia implica una intención que no se manifiesta abiertamente, sino que se esconde o se disimula. O sea, hacemos como que no pasa nada, pero ahí estamos, no perdonando al hermano. Seguimos platicando con ellos, ¿verdad? Y hacemos como que ya olvidamos la ofensa, pero ahí está la malicia dentro de nosotros. Ojalá y te parte un rayo, hermano. También dice que es una motivación dañina, la malicia. La malicia suele estar relacionada con un deseo de causar daño, sufrimiento o mal a otros.
Yo me acuerdo cuando estaba pequeño y jugaba con un vecinito, cuando me hacía enojar, estábamos en las mallas, un cerco de malla, y él metía sus dedos, yo hacía como que le agarraba la mano y lo apretaba así. Eso era ser malicioso, eso es tener malicia, dañar a los demás. Ahora, ¿usted cree que una persona con malicia es capaz de perdonar? ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿No? Entonces ya perdonó. ¿Ya perdonamos, hermanos? ¿Sí? ¿Ya perdonaste, Tony? ¿Sí? Amén. Pablo también dice que quitemos algo que a la verdad muchos pueden y podemos hacer todos los días. Es más, lo hacemos hasta inconscientemente. Colosenses 3:9 dice, Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, ¿qué debemos de echar fuera ahora? La mentira. Porque junto con la malicia, ¿verdad? Te perdono, hermano, pero no es cierto. Debemos de echar fuera. Podemos decir que te perdono, pero solo para quedar bien delante de los demás. Solo para que se diga bien y se hable bien de nosotros. No, hermanos, se debe de perdonar de corazón. Es decir, que perdonemos con nuestra mente, con nuestro corazón, limpios, sin malicia. Ya no tengamos un pensamiento más sobre alguien. Todo esto, hermanos, de buscar las cosas de arriba y hacer morir las cosas de la carne y dejar cosas terrenales, nos da la idea de que no pertenecemos a este lugar, ¿verdad? Todas estas cosas que parecen que tienen su origen y que tienen su hogar en este mundo, las debemos de dejar, porque pareciera que nosotros no pertenecemos a este lugar. Nosotros pertenecemos allá arriba. ¿Sabía usted? Aquí estamos de paso. Por eso estas cosas no nos quedan, no nos entonan, no van con nosotros, ¿verdad? Está como cuando va una persona con un uniforme de una escuela que es azul y blanco y se mete a otra escuela donde es gris y blanco. Desentona, se nota que no vive ahí, que no es de ahí, que no va a esa escuela. Lo mismo con el trabajo. De la misma manera nosotros, hermanos, debemos de vestirnos de allá arriba, del cielo, vestiduras blancas del Señor. Debemos, como dice el encabezado número 3, punto número 3, vestirnos para perdonar. Esa es la vestidura que debemos tener nosotros. Porque esa vestidura, el Señor consumador de la fe, la vistió, ¿sabía usted? Y la sigue vistiendo. Nosotros también. Nos debemos de poner su uniforme. Nos debemos de poner su ropa blanca santa. Colosenses 3:10 dice, Colosenses 3:10, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Quién nos creó? Dios, ¿verdad? Y Dios perdonó. Entonces nos tenemos que ir renovando diariamente, perdonando. ¿Te ofenden? Perdona. ¿Te traicionan? Perdona. ¿Te insultan? Perdonan. ¿No te hacen comida? Pues perdona. Siempre perdona, hasta que el Señor nos lleve. Porque también nosotros ofendemos, Está claro. Dice Pablo que siempre se está renovando. Del original la palabra renovando da a entender que siempre está haciendo algo nuevo. Esto nos dice que cada día debemos nosotros de ser mejores. Cada día se nos debe de hacer más fácil ser una iglesia
que perdona, que da el perdón. Día tras día debemos perdonar más fácil. Hasta el fin. Siempre, todos los días va a ser así. Dirá usted, ay hermano, pues qué enfadoso. Pues hermanos, así es la palabra de Dios. Así está escrita. Esto será hasta el fin lo del perdón. Y por ello nosotros, entendiendo que debemos de perdonar siempre, ocupamos una actitud para no darnos por vencidos, sino de trabajar duramente. Y Pablo lo dice en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Qué debemos de hacer? No desmayar. No desmayar. Que no nos cansemos, que no seamos de poco ánimo, sino por el contrario, que seamos fervientes, hermanos. Una persona que perdona debe estar siempre orando, debe estar siempre en la palabra de Dios, escuchando palabra, alimentándose de lo de arriba. Eso, con eso te renueva, eso cambia y saca la suciedad de nosotros y se renueva de blanco, de cosas buenas, de Dios. Pablo en Colosenses 3:12 da otra característica de las vestimentas que nosotros debemos de tener como una iglesia que sabe perdonar. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Destaca la frase: vestidos pues como escogidos de Dios. Ahí está, hermano. La predestinación me va a decir, ¿verdad? No. Ser escogido de Dios, recuerden que Cristo hizo la obra redentora y nosotros creemos en Él. Y de ahí en adelante se nos dice que somos escogidos de Dios. Y nos debemos de vestir como escogidos de Dios. Ahora nos dice cómo es esa vestimenta. Dice: santos y amados. Es la vestimenta. Vístanse de santos y amados. ¿Y qué es santo? Apartarte de todo lo malo y guardarte para Dios. Dejar todo lo malo. Esa es la vestimenta de una iglesia que sabe perdonar, que da el perdón. Se viste de santidad, se viste de la palabra de Dios, aplica lo que Dios dice. Y amados, se aman unos a otros, así como esos dos. Santos y amados y de entrañable misericordia. Dios nos amó de entrañable misericordia, y eso es precisamente lo que se necesita hacer para perdonar, tener esa misericordia. Entrañable significa de las entrañas, decir que lo sientas desde dentro de tu ser, tengas misericordia, que esa misericordia salga dentro de ti y perdones a quien usted crea, a quien le haya ofendido. Entrañable se refiere a un sentimiento que viene de nuestro interior, de lo que estamos hechos y de lo que debe estar en nuestro corazón, llenos para poder perdonar, de misericordia. Y entonces, cuando tenemos esa misericordia, podremos perdonar como Cristo nos perdonó y ser la iglesia que da el perdón siempre. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos
unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Llama mi atención la palabra soportarnos unos a otros. Y sabe, del original tiene la intención de que usted agarra algo de peso muerto y lo está cargando siempre. Eso es lo que significa soportar, estar cargando algo, como en mi trabajo, en la madera así, o he visto personas en la construcción que cargan bloques, sacos de cemento y ahí están así. Esa es la intención de esta palabra, de soportar al hermano, de cargar al hermano, aunque tú no lo hayas ofendido y no quiera que lo perdones, tú perdónalo. Carga su inmadurez, carga su indiferencia, carga su amargura. Esa es la intención de cargar, de sostener al hermano. Y eso nos va a causar sufrimiento, padecimiento, pero a la vez practicaremos la paciencia, la tolerancia y perdonaremos. Aguantaremos hasta que la misericordia que proviene, que es de nosotros, entrañable, que viene de Dios, salga y perdonemos a todos los que nos ofenden. Ahora recordemos, ¿cómo era usted en su vida pasada? ¿Se acuerda? ¿Hay algo que le dé vergüenza? ¿Algo malo? Yo también. Pero así Cristo, de sus entrañas, de su miseria, sacó misericordia y ¿sabe qué hizo? Me perdonó. ¿Y ahora qué debemos de hacer nosotros? Lo mismo, dice más. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí entras tú, hermano. Ahí entro yo. Cuando andábamos allá con nuestros ídolos, allá donde estaba el deleite de nuestros corazones, en las obras de la carne, en lo terrenal, cuando andamos haciendo asquerosidades que andamos por allá, ¿sabes qué? Ahí el Señor te perdonó, mostró su misericordia, te sacó del hoyo, te dio un nuevo hombre y vestiduras blancas. ¿Sabes para qué? Para que perdones como Él te perdonó, como Él me perdonó. Yo doy gracias al Señor que me haya sacado donde yo estaba, hermanos, postrado en el pecado, incapaz de salir, un pecado que solamente va en aumento. Dios me perdonó, Dios me sacó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Así que ahora nosotros debemos de perdonar, mostrando la misma misericordia. No, que no estás viendo al hermano cómo es, cómo me trata, y no me ha pagado lo que le debo. Perdona. La deuda, perdónala. No digo nada en específico, no se vayan a ofender. Amén. Hay que perdonar. Si Dios te manda, o sea, te lo pone, no porque yo lo esté diciendo. Dios es bueno. Hermano, ¿qué persona te dañó, que marcó tu vida? ¿Qué persona te ofendió tanto que hasta el día de hoy tú no has podido perdonar? ¿Qué persona, ha llegado que tu corazón se llene de amargura y que de ti no salgan más que simplemente palabras de desprecio, actitudes de odio hacia esa persona? Puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un hijo, un esposo, una esposa que tal vez no camina en los caminos de Dios. Alguien puede hacer que nos llene de amargura y ahí está escondido junto con la malicia.
Alguien dijo que el principal peligro de sucumbir a la amargura y permitir que gobierne nuestros corazones es que es un espíritu que se niegue a la reconciliación. Y como resultado, la amargura conduce a la ira, que es la explosión externa de los sentimientos internos. Esta ira y enojo desenfrenado a menudo conduce a la riña, que es el egoísmo, impulso de una persona furiosa que necesita que todo el mundo escuche sus quejas. Así es como vive una persona con amargura, que ha sido ofendida y que no ha perdonado. Se ha escuchado testimonios de que la amargura seca los huesos, te pudre el alma, te consume, te mata. Suelta eso, hermano. Suelta a quien te haga ofendido. Hebreos 12:15 dice, ya vamos a estar terminando, hermanos. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, o sea, pónganse atentos, analícese, escudriñe su corazón, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a enfocarnos en la frase, muchos sean contaminados. Esos muchos son los que viven en tu alrededor, son tu familia. A donde tú vayas, llevas tu amargura. A donde tú vas, llevas tu enojo. Donde tú llevas tu cizaña. Eso es la amargura. Y todo por no querer perdonar. Y ya no se está solamente enojado y amargado en contra del que nos ofendió, sino ante todo el mundo. Y la sacamos en situaciones cuando la presión nos tiene ahí y viene nuestra esposa, nuestro hijo, y ahí sacamos la amargura, sacamos el enojo con nuestras palabras y ofendemos. Y ahora no necesitamos solo perdonar, sino que nos perdonen. Tengamos cuidado, dejemos toda la amargura. Dice, lo voy a volver a leer, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Escuche eso, ¿no? Deje de alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora déjelo explico, amén. Déjelo explico con esto. Mateo 6:14 y 15. Esta es la gracia que dejaremos de alcanzar si no perdonamos. Mateo 6:14 y 15. Porque si no perdonáis sus ofensas, hablando de las personas que nos ofenden, pues, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, pues el Señor tampoco, ¿verdad? Perdonará nuestro pecado, nuestro Padre Celestial, dice. El 15 dice, mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Seremos perdonados. Si no perdonas, hermano, no serás perdonado. Ahí es donde dejaremos de alcanzar la gracia de Dios. Dejaremos de recibir el perdón. Señor, hoy estuve aquí, Señor, ahí se me desviaron los ojos, Señor, perdóname. No, chiquito, perdona a tu esposa, perdona a tu hijo, y luego vienes en arrepentimiento y me pides perdón. Wow, tan importante, hermanos, es tener la valentía y el reconocer que fallamos ante nuestros hijos y pedirles perdón. A la mujer, que es la que lleva nuestras cargas, que es la que ha soportado nuestra inmadurez, pídele perdón. Los esposos, que de alguna manera, pues ahí están siempre al lado de su mujer, ¿verdad? Pidamos perdón también. Los hijos, ni se diga. Así que perdonemos siempre, aún a ese que te hace estar en raíz de amargura.
Perdona, hermano. Te voy a decir la clave para perdonar. Colosenses 3:14. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amor, amar. Obviamente primero a Dios y después al prójimo, porque si es al revés no se puede. El amor de Dios es lo que nos dará las fuerzas para poder perdonar a los demás. Pedro decía en 1 de Pedro 4:8, 1 de Pedro 4:8, decía, y ante todo, tener en vosotros ferviente amor, porque el amor cubriría multitud de pecados. Mira, puedes hacer que descienda fuego del cielo, puedes predicar mejor que Pablo, puedes limpiar la iglesia, que encandile cuando entremos, puedes ser el mejor evangelizador, el músico que hace que no hermoso cantes, pero si no tienes amor, no es nada, basura. Por eso Pedro dice que tengamos que ferviente amor, y eso nos hará ser una iglesia que da el perdón a todos. Pablo continúa diciendo en Colosenses 3:15 y 16, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amor, perdonar. ¿Ven? Conclusión, hermanos. Escuche esto. No hay pecado tan grande, tan malo, tan sucio, que no podamos perdonar. ¿Por qué? Porque si Cristo nos perdonó, tenemos la obligación de perdonar. Amén. Les contaré una historia para terminar. Esta es una persona que de primera mano. Esta persona me contaba que alrededor de los 8 hasta los 14 años siempre fue abusada. Vamos a poner el nombre Josué. Siempre fue abusada. Fue robada su pureza. Y lo que es peor, era alguien con los que vivía. Y esto le llevó a ser un niño temeroso, inseguro, tímido. Josué sufría de día y de noche. No había momento en que él no peligrara por la maldad de otro, por la agresión sexual. Además de ello, Josué era golpeado constantemente. Y decía él, me contaba, que la mayoría de las veces no sabía ni por qué. Bueno, esa fue su niñez. Eso fue lo que él vivió, lo que él sufrió. Pero ¿qué cree? Alguien le contó de Cristo. Conoció al Señor. Y se dio cuenta Josué que él también tenía pecados, que él también era malo y que necesitaba ser perdonado por Dios. Y eso cambió su vida completamente, su perspectiva de vida, y él también sintió una necesidad de perdonar. ¿Por qué cree? Porque Cristo lo perdonó. Vino en su deseo
un inmenso deseo a su corazón, de perdonar a aquel a que le había arrebatado su pureza de su niñez. A la vez que esa pureza había sido devuelta conociendo a Cristo. Para no hacerla tan largas, Josué me contaba que da gracias a Dios porque él pudo orar diciéndole, la persona que abusaba de él murió, pero que él decía, Señor, el Josué en su oración, por favor, no le tomes en cuenta mis pecados, que no padezca, que no sufra esa persona que abusó de mí por lo que me hizo. Borra ese pecado de su lista de condenación. Bórralo, Señor. Yo decido hoy perdonar y no quiero que afecte a la persona que abusó de él tanto tiempo. No quiero que le afecte. Quiero perdonar. Eso, hermanos, es perdonar de corazón. Yo voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Voy a pedir que cierres tus ojos. Y si puedes visualizar o pensar o acordarte de alguien que te ha ofendido, que hasta el día de hoy lo sigues recordando, por fin hoy puedas perdonar. Dios es bueno y nos da oportunidades. Somos sus hijos, debemos de vivir buscando las cosas de arriba, y eso es perdonar. Vamos a orar. Padre Santo y Dios de nuestra salvación, Señor, aquí estamos, Señor, presentes todos, Señor. Todos somos malos, Señor, todos hemos ofendido, nos han ofendido, Señor. Pero hoy, Padre, a lo mejor traemos una amargura en nuestro corazón, no hemos perdonado todavía a alguien, Señor. Y hoy decidimos dejar eso, Señor. Decidimos perdonar de corazón, al igual que tú nos has perdonado a nosotros, Señor. Hoy, Señor, yo quiero perdonar a mi esposa, Señor, por haberme ofendido. Hoy, Señor, yo quiero perdonar a mi esposo por haber abusado de su autoridad. Hoy, Señor, quiero perdonar a mi hijo, a mi hija, por haber hecho lo que hizo, por no ser obediente. Hoy yo decido perdonar, Padre, porque tú me has perdonado. Hoy decido dejar fuera esa amargura, ese rencor, que solamente es una losa tan grande en nuestro corazón, Padre. Hoy decidimos, Señor, seguir tu ejemplo. Hoy decidimos sacar esa misericordia inmensa que hay en nuestro corazón, que tú la has puesto, Señor, para perdonar. Hoy queremos perdonar, Señor. Gracias, Señor, por habernos perdonado, y gracias por esta palabra, Señor. Oro por cada uno de los corazones de mis hermanos, Padre. Obra en ellos, Señor, y obra en el mío, Señor. Y ayúdanos a ser una iglesia, Padre, que dé el perdón siempre. Te lo pedimos en el nombre